Biozona, un podcast del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Ricardo, por estar el día de hoy acá. Mi nombre es Fernando Campos y hoy tenemos el gusto de tener en el podcast Biozona un tema bastante interesante que es la parte de comunicación. Yo desde la parte del Colegio de Biólogos soy miembro de la Comisión de Género e Inclusión Social y hoy nos toca un tema bastante interesante que es comunicación inclusiva en la ciencia. Y en este sentido, hoy don Ricardo Osorno Fallas de la UNED nos va a acompañar. Entonces, bienvenido. No sé si quieres dar unas palabras de bienvenida. No, Fernando, muchas gracias a usted y al Colegio de Biólogos por la invitación. Muy agradecido porque en realidad mis dos pasiones son la comunicación y la inclusión y el arte. Y bueno, más adelante pues vamos a poder conversar un poco de lo que desarrollamos en la UNED, en un proyecto y feliz de estar aquí y compartir este espacio. Qué bueno, qué bueno. Siempre es importante sentirse bienvenido. Vamos a ver, entonces, estoy seguro de que hoy va a ser un tema bastante interesante para nuestros escuchas y quisiera como primer punto que pudiéramos hablar sobre lo básico, ¿verdad? ¿Qué entenderíamos por comunicación científica en tu experiencia? Ok, esto es muy importante porque muchas veces, sobre todo las personas que son más del área de las ciencias exactas, ¿verdad? Los biólogos, los químicos, eh, creen que el tema de comunicar la ciencia es escribir un artículo o lo que eventualmente llamamos paper, ¿verdad? En donde los pares pues pueden de alguna manera conocer qué es lo que están desarrollando en sus investigaciones. Sin embargo, la comunicación de la ciencia o comunicación pública de la ciencia eh, justamente lo que busca es que la ciencia le pueda llegar a todas las personas. Y cuando hablo de todas las personas es para que mi mamá que tiene 70 años pueda entender qué es, por ejemplo, inteligencia artificial o en qué consiste cuando una especie es albina. Ese tipo, digamos, de contenido o ese tipo de comunicación o de información que le damos a las personas es lo que podemos denominar como comunicación pública de la ciencia y que es muy importante porque lo que busca justamente es acercar la ciencia a todas las personas. Y obviamente hay que tener un equilibrio, ¿verdad? No es que no tengamos, o sea, no es que los científicos no tienen que escribir artículos o papers, ¿verdad? Porque eso es sumamente importante, porque de alguna manera le aportan también al campo científico, digamos, eso siempre se tiene que hacer, pero también los científicos y las científicas tienen que pensar en que necesitamos hacer comunicación pública de la ciencia en donde todas las personas puedan entender todas esas maravillas y esos descubrimientos que ellos desarrollan en su investigación. Entonces, eh, es muy importante eh, que como científicos y científicas tengamos esa conciencia, ¿verdad? De poder desarrollar la comunicación de la ciencia y también como, de alguna manera, como público, nosotros también deberíamos de alguna manera eh, pedir o solicitarle a los científicos que nos den este otro contenido que sea como en un lenguaje más cercano y más cotidiano para nosotros. Ujú. Totalmente, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo, hay que traer la ciencia a las personas y en ese sentido lo que usted decía de a un grupo grande, ¿verdad? En esto quisiera que nos explicaras cómo podríamos entonces entender esta comunicación científica, pero de una visión inclusiva. Bueno, justamente cuando uno comunica, las personas inclusive tenemos diferentes maneras de entender un mensaje o de recibir un mensaje. Entonces, digamos que yo voy a dividir el tema de la inclusividad en la comunicación de la ciencia desde desde dos aristas. Una arista que tiene que ver que los contenidos que se produzcan
por ejemplo, sean en audio, como este podcast, que sean en video, que sean infografías o infográficos, ¿verdad? En donde, porque hay personas que son más visuales, otras personas son como más de audio, otras personas son más como de poder ver un video y una explicación, ¿verdad? Muy, muy puntual de un acontecimiento o de algo que está sucediendo. Y esto de alguna manera es porque todas las personas aprendemos de maneras diferentes, digamos. Estoy seguro que usted tiene una forma de aprender muy diferente a la mía. Eh, por ejemplo, mi sobrino que tiene 11 años, Mateo, tiene una forma de aprender muy kinestésica, ¿verdad? Entonces él tiene que estar aprendiendo algo, picando una bola de básquet o pateando una bola de fútbol, porque su manera, digamos, de aprender y de entender como lo que está viendo es diferente. Entonces, en ese sentido, es importante que a la hora de que desarrollemos productos de comunicación de la ciencia, pues haya esta variedad de formatos también que nos permite un poco la comunicación. Esto de la inclusividad, digamos, también, eh, por ejemplo, para personas no videntes, entonces el poder tener un audio les va a ayudar un montón, digamos, a que si es solo digamos, una infografía plana con texto que no, ¿verdad? Que no pueden ver. Y también, digamos, es importante incluir dentro de los videos algunos otros refuerzos, ¿verdad? Que tienen que ver como con eh, lenguaje de señas costarricenses o algún otro apoyo para personas, digamos, que están en situación de discapacidad. Entonces, esta es como la otra arista, ¿verdad? De la comunicación de la ciencia y la importancia, digamos, de la inclusión. Y un punto también importante es que incluso las personas que están en situación de discapacidad también tengan voz y darles voz. Y creo que eso es lo que, por ejemplo, buscamos en un proyecto que se desarrolla en la Universidad Estatal a Distancia, con la Escuela de las Ciencias de la Educación, el Laboratorio de Fabricación Catrare y la Vicerrectoría de Investigación. Tenemos un proyecto en donde hacemos arte inclusivo. Y lo que busca este proyecto es que a través del arte, jóvenes en situación de discapacidad, en su mayoría con trastorno del espectro autista o TEA, pero igual tenemos jóvenes con otras situaciones de discapacidad, puedan a través del arte fortalecer sus habilidades sociales. Entonces, con este proyecto, lo que buscamos es que estas personas tengan voz y la estrategia que hemos desarrollado en este proyecto, que se llama Colectivo de Arte Inclusivo Rompecabezas, así nos pueden encontrar en las redes sociales, es que todos los productos de comunicación, los jóvenes sean los que también, digamos, tengan la voz y sean ellos los que le cuenten a las otras personas, digamos, en qué andamos y qué es lo que estamos pues trabajando. Entonces, es importante tener como, ¿verdad? Como esas dos, también como aristas o visiones con el tema de la inclusión, que una tiene que ver más como con formatos, o sea, como un multiformato, con apoyos, digamos, a situaciones puntuales, digamos, de una persona en situación de discapacidad, pero también es poderle dar voz a las personas que están en situación de discapacidad, porque muchas veces eh, creo que están muy estereotipadas o tenemos muchos estereotipos de las personas, no solo, digamos, con TEA, sino las personas en situación de discapacidad, en donde generalmente, inclusive nosotros como sociedad, minimizamos como ¿verdad? Como su ser. Generalmente a veces les decimos los niños y en realidad no son niños porque algunos son jóvenes, tienen 20, 18, 30.
inclusive hasta adultos, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos como con jóvenes propiamente. Y entonces también es como desmitizar ese punto, digamos, de que las personas en situación de discapacidad no pueden desarrollar también procesos en donde ellos inclusive pues puedan ser eh, protagonistas de su propia historia. Ujú, totalmente. Creo que es muy importante lo que mencionas de cómo llegar y darle voz a las personas. En ese aspecto, creo que vos lo decías, ¿verdad? Que hay mucha estereotipación. Yo hablaría de sesgos, porque muchas veces caemos en sesgos inconscientes. Ojalá, ¿verdad? Que siempre hayan sido reproducidos y dentro de un marco de un sistema, pero digamos, para una persona que viene de ciencias, ¿verdad? Y por lo general nuestros cursos de comunicación, lo que vos decías, nos instan, nos dicen, no, vea, usted tiene que publicar y hay gente que incluso utiliza un eslogan que es o publica o perece en el mundo de las ciencias. Y muchas veces tomamos en consideración que esa publicación va para un punto, bueno, para un público muy específico, con educación, con capacidad de leer muchas veces inglés, incluso los recursos, ¿verdad? Para pagarlo. Ahora vos mencionabas grupos exactamente un tanto más diferentes que ese que tiene la persona, ¿verdad? Que está trabajando en ciencias. ¿Cómo has hecho para conocer sus públicos meta? ¿Cómo decidiste voy a trabajar con esto y cómo los conociste para darles esas herramientas? Pensando uno que no es del área, ¿verdad? Pero que definitivamente nos fomente, nos inste, nos deje ese cuestionamiento si realmente yo estoy haciendo los mejores esfuerzos de comunicar desde mi nicho de ciencias. Sí, verás que para mí, yo siempre digo que yo en mi casa tengo como un laboratorio social, Ujú, porque tengo dos generaciones muy dispares viviendo y compartiendo, digamos, que es mi mamá, que es una adulta mayor de 70 años, y mi sobrino Mateo, que tiene 11 años. Entonces, y ellos tienen, pues mi mamá lo cuida desde los 6 meses, entonces también tienen como una relación bastante estrecha. Entonces, yo lo que he aprendido a ver, digamos, como con ellos es cómo es que una persona adulta mayor, ¿verdad? Percibe, digamos, los temas de ciencia o los temas que tienen que ver un poco más complicados, digamos, cuál es el tipo de formatos o de contenidos que consumen y pues, digamos, también como la parte pues de niños, digamos, cómo es que consumen un poco más, digamos, el tema de, de la ciencia o de lo que están viviendo. Entonces, por ejemplo, con mi mamá yo he notado, digamos, que a ella le encantan los audios en WhatsApp, ni siquiera, ¿verdad? Es como sentarse a escuchar un podcast. Entonces, a partir de como de eso, produjimos en la UNED unos micros sonoros muy cortitos, ¿verdad? Digamos que lo que hacían eran como tal vez conceptos muy básicos de ciencias o eso, y la idea, digamos, era como poderlo compartir en WhatsApp. Entonces, ¿verdad? Digamos, es como eh, que se hiciera de alguna manera de nicho en el sentido de que estuviera circulando en WhatsApp, ¿verdad? Digamos, y que llegara como a personas, digamos, como adultas mayores, porque noté, digamos, que esa es como la forma en la que ellos logran tener como esa comunicación, digamos, porque eh, es como más complicado tal vez llegarles como con un video de 15 minutos explicando, digamos, el proceso de cómo es la fotosíntesis y no sé qué, digamos, sino que con un audio sonoro muy cortito, muy conciso, pues ellos pues pueden aprender. Y digamos, con los niños y con las niñas, yo creo que esta nueva generación está viviendo o está traspasada, digamos, por los temas de los cómics, de los animes, de todas estas cosas, ¿verdad? Que quizás, digamos, en el caso de mi generación, digamos que tenemos 40 y tantos, pues sí veíamos fábulas y todo, pero teníamos como otra manera, digamos, de percibir el mundo. Y a partir de ahí, entonces, por ejemplo, desarrollamos una estrategia
para la alfabetización mediática informacional en niños y niñas mediante un cómic, creando unos personajes ficticios que, bueno, se llaman los infohackers, en donde los superpoderes tienen que ver con competencias mediáticas que plantearon dos teóricos, que son Ferris y Piscitelli, y de hecho, digamos, yo me inspiré justamente en un paper, en un artículo académico para crear estos personajes. Y voy a contarles muy rápido, digamos, por ejemplo, Lea, su superpoder es el lenguaje. Teo tiene el superpoder de la tecnología. Inti tiene el superpoder de la interacción. Están los hermanos gemelos que son Dana y Pepe, y Dana tiene el superpoder de la difusión y Pepe el de la producción. Eka, que tiene el poder de la estética, e Ivana, que tiene el poder de los valores y las ideas. Entonces, eh, eso, digamos, este ejemplo sencillo, digamos, es de cómo inclusive nosotros, como comunicadores o como científicos, podemos, ¿verdad? Desde un artículo que está escrito en un idioma para un público muy específico, muy académico, cómo lo podemos adaptar y cómo podemos inclusive, digamos, jugar un poco con la imaginación y la creatividad y demás, y poder tener pues productos de comunicación de la ciencia, llámese ciencias exactas o ciencias sociales. Yo cuando hablo de ciencia, digamos, procuro como en el sentido amplio de ambas disciplinas. Buenísimo, perfecto, sí, claro. Hay bastantes herramientas. En ese sentido, creo que toca investigar un poquito, ¿verdad? Y en este aspecto que vos mencionabas, sobre todo, a comunidad, ¿verdad? Vos, ¿verías algún beneficio en lo que ahorita se ha denominado ciencia ciudadana? Bueno, de hecho, yo creo que una forma de acercar a las personas a la ciencia es a través de proyectos que tienen que ver, digamos, con ciencia ciudadana. Y tal vez para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y dicen, pero ¿cómo ciencia ciudadana o cómo puedo ser yo un científico ciudadano, verdad? En realidad es muy sencillo. Los proyectos de ciencia ciudadana lo que buscan es una participación activa de las personas en procesos de investigación. Y voy a poner dos ejemplos muy concretos que también los desarrollan en la UNED, dos compañeros de biología. Uno tiene que ver con biosonidos, eh, que lo que buscaba biosonidos era que las personas, si escuchaban ¿verdad? Alguna especie, grabara esa especie, la subía a una plataforma, y si, ¿verdad? Y si incluso no sabía, digamos, cuál era la especie que se estaba escuchando, llámese un anfibio o un pájaro, había un equipo de especialistas que podían identificar, por ejemplo, que era el sonido de un jiguiro, lo que yo grabé y subí a la plataforma. Entonces, de alguna manera, con esto lo que buscamos es como ese acercamiento de las personas, digamos, a procesos de investigación y a procesos de aportar a la ciencia, de una forma también hasta casi que lúdica, ¿verdad? Porque es como casi que ir atrapando sonidos. En lugar de atrapar Pokémones, vamos atrapando pues sonidos y los vamos subiendo a una plataforma. Otro proyecto que es de participación o de ciencia ciudadana es el tema de el Javirú. El Javirú Micteria es un ave bastante grande que se ubica, bueno, espero que lo diga bien porque me van a escuchar los biólogos, pero está básicamente entre una parte, digamos, de Guanacaste, y hay algunos que en Caño Negro, digamos. En realidad es una especie que está en peligro de extinción, y ese proyecto lo lidera un investigador de la UNED desde hace varios años, y en lo que le dicen a las personas es que, por ejemplo, si ven un nido
lo reporten, digamos, para poder identificar, digamos, que hay un nido ahí. Y también, digamos, anualmente se hacen conteos para saber cuál es la cantidad de individuos que hay en el país. Entonces, es muy interesante porque la gente, ¿verdad? Se apunta y se va un día de campo y en realidad, bueno, yo lo hice, tampoco no es, no es como, yo digo que es como tener esa dosis de niño, ¿verdad? De que cuando uno va a explorar y está esperando, entonces uno está así como con el lápiz a ver en qué momento aparece para notar que sí vio un individuo y demás. Entonces, ese tipo de experiencias hacen que la gente de alguna manera también se acerque y le pierda el miedo a la ciencia, porque creo que muchas veces la gente cree que la ciencia se hace solo en los laboratorios y no con eso estoy diciendo que no se haga, porque claramente, digamos, se hace, digamos, incluso las universidades públicas hacen un aporte muy importante, digamos, a todo al país, digamos, en la investigación de laboratorio, de mejoramiento, digamos, genético, por ejemplo, del arroz, en la UCR, y otras cosas, pero también, digamos, es poder tener estos proyectos, ¿verdad? En donde las personas participen, de alguna manera la gente se siente cercana y de hecho en algún momento, yo por eso siempre digo, deberíamos en estos proyectos darles como una insignia de científico ciudadano, porque de alguna manera eso también ayuda a la gente pues a motivar a participar en proyectos. Hay otros proyectos más, digamos, de ciencia ciudadana en la UNED, uno que tiene que ver, por ejemplo, con las aves cuando chocan en las ventanas, entonces también se puede reportar, que eso también lo lidera una mujer que trabaja en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Y hay varios proyectos que justamente buscan como el que acercar la ciencia, digamos, a las personas. Buenísimo, Ricardo. Sí, totalmente. Acercar la ciencia a las personas debería ser un tema que nos, ¿verdad? Nos ponga a reflexionar sobre el hecho de que uno ha sido privilegiado en muchas ocasiones de poder estudiar esto. Y también creo que dado el contexto en el que vivimos, donde tenemos mucha información, tenemos redes sociales, chat GPT, pero también hay un riesgo inherente sobre tanta información, que es la desinformación, ¿verdad? Entonces, yo creo, y esto más reflexivo, ¿verdad? ¿Vos consideras que estas herramientas de una comunicación inclusiva ayuda a combatir todos estos efectos que estamos viendo de verdades alternativas, de que tenemos que tener doble check de la información, de que la gente se empodere, ¿verdad? De que entienda y que pueda discriminar eventualmente qué información es verdad y qué otra no al acercarse con la ciencia? Evidentemente, creo que eso es importante, digamos, y yo creo que en el sentido de que tengamos personas, digamos, con más cerca, o sea, más cercanas a los temas científicos, vamos a tener personas más críticas. Y yo creo que en este momento a la humanidad y a las personas nos está faltando mucho ese punto, ¿verdad? El tema de tener o sea, un criterio, digamos, o sea, crítico de acontecimientos o de cosas, pues que pasan, porque muchas veces la desinformación, pasa porque además la gente que se dedica a desinformar lo hacen súper bien. Yo siempre digo que tienen las mejores estrategias de los que comunicamos, porque le llegan a la gente de una forma rápida, de una forma ágil y de una forma en donde las personas realmente pues creen muchas veces estas desinformaciones. Eh, Justamente poniendo el ejemplo de este cómic que desarrollamos en la universidad, en la UNED, para niños y niñas, y buscamos justamente eso, fortalecer desde la niñez el tema, digamos, de o sea, cómo combatir o cómo tener las herramientas necesarias para poder saber si algo es desinformación o no.
Y ustedes se preguntarán, pero por qué niños, verdad? Digamos, o sea, ¿por qué ese público y no tal vez gente como más grande? Y finalmente, la conclusión que tomamos como equipo de investigador es que los niños de alguna manera también se vuelven en educadores de sus cuidadores. Y muchas veces esos niños, y aquí siempre, perdón que siempre pase como por mi experiencia personal, pero a mí mi experiencia personal sí me marca mucho para mi desempeño profesional. Por ejemplo, en el caso de mi mamá, cuida a Mateo desde los 6 meses, entonces hay una relación en donde muchas veces mi mamá ha aprendido cosas eh, de Mateo, ¿verdad? Y entonces, creo que también como sociedad también hemos avanzado un poco en eso, en donde también creo que hemos podido eh, dar un salto en el que los niños muchas veces les están enseñando a las nuevas generaciones, por ejemplo, el uso de la tecnología. eh, por ejemplo, Mateo fue el que le enseñó a mi mamá cómo enviar un audio en WhatsApp ¿verdad? Y cómo utilizarlo o cómo cambiar o cómo utilizar, digamos, YouTube para un tema que mi mamá pues que quiera escuchar. Entonces, él es el que le ha, de alguna manera, le ha enseñado, digamos, como esos procesos. Primero porque creo que tal vez tienen un lenguaje que se pueden entender más fácilmente, ¿verdad? Tal vez a veces uno como adulto le tiene menos tolerancia al adulto mayor, ¿verdad? Suele pasar a veces, pero digamos, los niños creo que tienen como esa capacidad también como de poder enseñar a los cuidadores. Entonces, justamente, digamos, con este proyecto de fortalecimiento de competencias mediáticas en la niñez costarricense, buscamos eso. Buscamos no solo que los niños y las niñas tengan como las herramientas para entender el tema de la desinformación, sino que es que estos niños se conviertan también en multiplicadores para sus cuidadores, llámese abuelos, tíos, padres, madres, ¿verdad? Y poder pues lograr tener el eslogan de los infohackers es un mundo mejor informado. Y yo creo que eso es lo que buscamos todas las personas, digamos, que trabajamos desde alguna manera desde la comunicación o desde la ciencia. Totalmente. Muchísimas gracias por esa reflexión. Por aquí nosotros teníamos un fragmento de una publicación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que habla de hacia una comunicación inclusiva de la ciencia, reflexiones y acciones de éxito, ¿verdad? Y el fragmento dice y toca mucho este tema que vos nos mencionabas sobre la comunicación científica, que es necesariamente inclusiva porque transforma lo que entendemos por ciencia y lo que entendemos por comunicación. Y ya esa asimilación, ¿verdad? Lo que hace es exactamente formar parte de historias sociopolíticas, culturales, estructurales y formas de conocimiento. Con ese extracto, básicamente, me gustaría que hicieras una reflexión. Bueno, tal vez mi reflexión es para las personas que hacen ciencia, digamos, que se acerquen, digamos, a las personas que hacemos comunicación, ¿verdad? Yo creo que también ese puente es necesario, ¿verdad? Porque eh, igual yo conozco muchas personas que desarrollan ciencia y tienen la habilidad de comunicar, pero en realidad, pues, la habilidad de comunicar es algo que hay que trabajarlo, es como un músculo, ¿verdad? Cuando usted va al gimnasio que tiene que entrenar, pues la comunicación es algo que hay que, ¿verdad? Que hay que fortalecerlo. Entonces, muchas veces tal vez la persona científica dice, bueno, es que yo no sé cómo poderle llegar a esta persona. Entonces, siempre lo que les digo es, acérquense a un comunicador o acérquense a algunas personas y hagan preguntas y a partir de ahí como que traten de entender cómo poder llegarle a explicar a esta persona, por ejemplo, un proceso de fotosíntesis o un proceso de mejoramiento de
por ejemplo, del arroz, digamos, cómo se le puede explicar a estas personas. Y, digamos, indispensable, y eso es algo que lo desarrollamos en el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, en donde yo trabajo en la universidad, es en la mejor de las medidas es trabajar con equipos multidisciplinarios, porque esto te abre, digamos, el mundo y el panorama. Yo siempre digo que es muy importante, digamos, tener equipos así porque eh, como que nos permea a todo. Entonces, digamos, si yo soy comunicador y me gusta mucho el tema de la comunicación y hago, ¿verdad? Este tema, digamos, de alguna manera voy permeando en mi equipo para que pues también vayan fortaleciendo pues esas habilidades. Entonces, yo sí creo como que debe existir como esta dupla. Creo que espacios, digamos, como los que estaba haciendo el Colegio de Biólogos, ¿verdad? Con estos podcasts en donde están tocando temas que van inclusive más allá de la aplicación de la biología como una ciencia dura y pura, ¿verdad? Entonces es como lograr también, a veces es como desmitizar el tema de que la persona científica pues solo tiene que hacer artículos académicos y más bien es como tener esa mirada o ese puente en acercarse a personas, por ejemplo, que hacen comunicación. Ujú, totalmente. Sí, el trabajo transdisciplinario, dicen al fin y al cabo que los problemas que hoy tenemos requieren una acción muy colectiva. Y bueno, este ha sido un espacio súper lleno de información valiosa, ¿verdad? Y que definitivamente la comunicación inclusiva forma parte de esas herramientas para una sociedad como la actual, donde tenemos necesidad realmente de datos, necesidad de información transparente y que se vea influida en la toma de decisiones, ¿verdad? Y ojalá que fuera una información sin sesgos y bien entendida. Eso sería como la expectativa más grande. En ese sentido, Ricardo, no sé si querés darnos unas palabras de cierre sobre lo que ha sido para vos este podcast y la experiencia o una reflexión final para esas personas oyentes que posiblemente se sientan abrumadas, ¿verdad? Porque comunicación desde la perspectiva que les está abordando, posiblemente un podcast no va para, ¿verdad? Hablar todo lo que deberíamos hablar, pero que definitivamente cuáles serían esos primeros pasos si alguien queda hoy, como diríamos, con la espinita, ¿verdad? De dónde tomar acción, cómo pasarlo del podcast a la acción. Ok. Bueno, tal vez un poco lo primero es también entender, por ejemplo, si es una persona científica, también como qué es lo que quisiera comunicar, ¿verdad? Porque empezar como por ese punto, eso pues de alguna manera pues clarifica mucho, digamos, el panorama. Lo otro es también cuál va a ser mi público, porque como ya lo hablamos, tenemos públicos muy grandes y a veces también es muy complejo hablarle a todo el mundo porque no todos, ¿verdad? Podemos entender eso. Entonces, si definimos como un público concreto, entonces, por ejemplo, si vamos a hablar con adultos mayores, cuáles son las mejores estrategias y los mejores formatos y las mejores maneras de llegarles a estas personas. Entonces, tener muy claro, digamos, cuál es el público al que queremos como llegar con nuestro mensaje. Y lo otro, digamos, que muchas veces en la ciencia eso es un poco penado, es prueba y error, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es, eh, como quien dice, tirarse al agua, inclusive aprender de los errores, evaluar qué se hizo bien, qué se hizo mal, y a partir de ahí, digamos, tomar decisiones y ir fortaleciendo, digamos, los procesos de comunicación de la ciencia, porque muchas veces podemos, por ejemplo, pensar, vamos a hacer una infografía maravillosa que explique, por ejemplo, exactamente cuáles son las partes de una rana y no sé qué, y es una ilustración hermosa y bella y lo que sea, pero de pronto la letra en donde están como las partes es muy pequeña y no se ve, y entonces aquella ilustración y aquel todo esfuerzo, ¿verdad? Se perdió, pero también se aprendió de que
ocupamos, por ejemplo, que la letra se vea más grande para las personas, por ejemplo, yo tengo serios problemas visuales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para las personas que nos tenemos un poco de problema visual. Entonces, yo creo que es como arriesgarse, como echarse al agua, como decimos popularmente, y, y aprender de lo que se vaya haciendo, eh, acercarse también a instituciones, ¿verdad? Como el Colegio de Biólogos, ¿verdad? Que está haciendo un trabajo muy interesante también en el tema de la comunicación de la ciencia, digamos, desde esta perspectiva que acabamos de desarrollar en el podcast, eh, a las universidades públicas, ¿verdad? En la UNED, al Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, en donde ahí pues estamos como un equipo con, que podría ser como interesante, por ejemplo, conocer cuál ha sido nuestro trabajo, digamos, en el tema de la comunicación de la ciencia, ¿verdad? Y cómo hemos ido pues desarrollando algunos productos. Y creo que también, digamos, esto pues puede sonar a veces como un poco trillado, pero yo creo que a veces también tenemos que ser más niños y más niñas, digamos. Muchas veces nuestro pensamiento adulto nos limita la creatividad, la imaginación, la forma en que podemos como comunicar y nuestro trabajo. Entonces yo creo que a veces deberíamos como de replantearnos eso, hacer ejercicios en donde recordemos, por ejemplo, que cuando éramos niños pintábamos por ejemplo, un mono rojo o rosado y estaba bien, ¿verdad? Y que después en adulto nos dijeron que no, que los monos son o negros o cafés o unos que tienen cara blanca, ¿verdad? Pero creo que a veces es importante volver a ese punto en donde teníamos esa creatividad y esa sensibilidad, porque eso nos ayuda también a buscar esa empatía entre la persona científica y la ciencia. Muchísimas gracias. Definitivamente todo un nicho nuevo para algunas personas. En ese sentido, di lo que vos mencionás mucho, innovación, empatía, que es ponerse en esos zapatos de las personas, permitirse explorar, conocer que todo esto es un proceso y eso que vos decías, que van a haber fallas y errores. Entonces también hay que medirlo correctamente, a ver qué nos está sirviendo y definitivamente entonces agradecer la invitación de este episodio de Biozona, agradecerte un montón por la conversación del día de hoy y que sintonicen el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast Biozona, un espacio de profesionales en las ciencias biológicas para la sociedad.